Hola amigos, amigas, hermosa familia mexicana. ¿Cómo están? Ojalá este día les esté yendo bien, que haya salud, tranquilidad, sobre todo mucha claridad en medio de tanta información que nos llega por todos lados. Y justo por eso, hoy quiero hablarles de un tema que, aunque suena algo técnico, la verdad sí nos toca directo a todos. Así es, se trata de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión de México. Sí, esa ley que ha sido muy polémica en estos días. Esto es de mucha importancia, porque precisamente hay un artículo en esta ley que está causando mucha controversia y tiene que ver con las plataformas digitales que usamos todos los días. Ya saben, YouTube, Facebook, las redes, donde opinamos, compartimos intereses y también nos informamos. ¿Mm? Miren, este es el tema. Vamos a ir sencillito. ¿Sí? Ahorita se los pongo precisamente. Se trata de este tema, lo que nos vino a decir alguien ajeno a nuestro país. Esta mujer, Kristi Noem, ¿sí? Que nos trae una literatura realmente se puede decir que hasta hiriente para México, ofensiva por demás. ¿Sí? Eh, Ustedes ya han de haber sabido y recordarán que hace unos días surgieron unos spots, anuncios de radio, ¿sí? De una campaña extranjera contra migrantes, esta que estamos viendo precisamente, y fue transmitida en nuestra televisión y que ha levantado mucha polémica y preguntas incómodas sobre la soberanía, respeto mutuo y el lugar de México en el escenario internacional. Así es, de ese tamaño. ¿Sí? No les voy a pasar el video porque sería darle más voz a los discursos racistas y de odio de la administración de Trump. Por eso aquí nada más les dejo esta imagen de esta señora, la secretaria de Defensa de Estados Unidos, según nos tienen dicho. Aquí cabe preguntarnos, ¿desde cuándo aceptamos que nos usen como bocina de amenazas ajenas, ¿sí? De otros países? Porque eso fue lo que quedó en evidencia con este anuncio del gobierno de Estados Unidos, dirigido directamente contra la migración, indocumentada. Y esto obviamente encendió las alarmas en el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y con justa razón, porque en el video difundido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aparece esta mujer que estamos viendo en pantalla, que es la secretaria Christine Noem, ¿sí? Hablando con un tono firme, casi militarizado, ¿sí? Con un mensaje que no deja lugar a dudas, ¿sí? De sus intenciones firmes. ¿Sí? Y todo esto transmitido en territorio mexicano, usando medios de comunicación mexicanos en horarios estelares. O sea, una escena que no debería pasar desapercibida por nadie, definitivamente. Y aquí ve el punto central. No se trata solo de lo que dicen, sino de dónde lo dicen y cómo se permitió. Porque desde cuándo México es altavoz para campañas de miedo extranjeras. ¿Qué acuerdos implícitos o explícitos están detrás de esa difusión? Porque, ojo, esto no es un spot cualquiera, es parte de una campaña internacional más amplia, no solo para frenar nuevos flujos de migratorios, ¿sí? De migrantes, sino también para presionar a quienes ya están en Estados Unidos. Así es. ¿Para qué? Para autodeportarse, así como lo oyen. Lo dicen sin rodeos. Pero aquí el verdadero problema es que ese anuncio se transmitió en suelo nuestro, en nuestros canales de televisión, sin consultar al pueblo que históricamente ha sido muy agredido por extranjeros que pretenden quitarnos nuestra soberanía. No, eso para nada. ¿Sí? Aquí les traigo otra nota, por ejemplo, ¿sí? En ese contexto. ¿Sí? Lo que nos dice nuestra presidenta, que se modifique la redacción o que se elimine el artículo. Sheinbaum propone cambio a nueva ley de telecomunicaciones.
de que en comisiones del Senado se aprobó la nueva ley en materia de telecomunicación y radiodifusión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que podría modificarse la redacción o quitarse el artículo referente a las plataformas digitales. ¿Sí? Todo esto viene a colación, pues por eso mismo, que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum reacciona de una manera enérgica porque no se puede tolerar que gobiernos extranjeros usen nuestros medios para criminalizar a quienes huyen de la pobreza, la violencia o el abandono, mucho menos. Y ese mensaje viene de una administración que ha hecho del discurso anti-inmigrante una plataforma electoral. ¿Sí? Entonces, definitivamente eso no es permitido. ¿Sí? Pero aquí les traigo lo relevante e interesante. ¿Sí? Bien. Ok, disculpen, se movió un poco. Aquí está. Esto es la genealogía más o menos. A ver que quepa toda. Lo más que, perfecto. De Donald Trump. Aquí podemos ver, está Donald Trump. Sí, abuelos vendrían siendo los de amarillito, papás los de un naranja y él es el rosita. Bien, ahí se puede ver cuál es su genealogía. Pero ¿por qué es la negativa de Trump? Esto resuena, ¿sí? Esto es lo que tiene trasfondo en este tema, ¿sí? Porque es una gran contradicción histórica. Porque este mensaje racista que viene de parte de la administración del presidente Donald Trump, quien construyó su carrera política atacando a la migración, pero increíblemente es hijo y nieto de migrantes pobres que huyeron del hambre y buscaron una oportunidad en Norteamérica. Así es, por allá por los 1800. ¿Sí? Pues resulta que el abuelo de Trump emigró de Alemania cuando tenía apenas 16 años, sin dinero, sin inglés, pero llegó a América y primero se dedicó a trabajos modestos. Habrá sido ayudante de algo, no es muy definida la historia del abuelo de Trump, pero se sabe que no llegó con opulencia. ¿Sí? O sea, llegó tal y como los inmigrantes actuales, exactamente, solo con lo que traía en mano, con lo que podía cargar, ¿sí? Y esto, como nuestros inmigrantes actuales, ¿sí? Lo hacen ahorita en Estados Unidos, ¿sí? Eh, Ahora, la oportunidad que aprovechó el abuelo de Trump es que se arrancó la fiebre de oro, ¿no? Estaba en pleno auge. Entonces se trasladó al oeste de Estados Unidos, porque obviamente llegando de Europa, llegan al este, que es Nueva York, y se van hasta el oeste, donde está California, y ahí el oeste de Estados Unidos, y ahí aprovechó la oportunidad que se le presentó en Norteamérica, lo que ahora es Estados Unidos, que todavía no se le conocía como Estados Unidos. ¿Sí? Y luego hizo su fortuna gracias a esa oportunidad y pudo levantar algunos restaurantes, barberías, algunos hoteles, y muchos de ellos tenían reputación de ser burdeles en las zonas mineras, porque obviamente pues el minero, como el jornalero, pues después de mucho trabajo quería distracción, diversión, entretenimiento. Así nació la fortuna de los Trump. ¿Cómo la ven? ¿De dónde son los orígenes de la fortuna y riqueza de Donald Trump? ¿Sí? Y él ahorita se queja y rechaza a los inmigrantes, por favor. Por su parte, la madre de Trump salió de una isla de extrema pobreza en Escocia y viajó a Estados Unidos para trabajar como empleada doméstica en Nueva York. Así de ese tamaño, como coloquialmente se les dice en México, con todo respeto que se merecen, la mamá de Trump trabajó como sirvienta, cosa que no es de dar vergüenza, porque es un trabajo digno. Lo que realmente debería pasar es que esos orígenes de Trump deberían sensibilizarlo con el tema de manera positiva y no denigrante ni agresiva. Debería generarle además empatía con las clases sociales menos favorecidas, pero en cambio muestra un repudio por lo que no, perdón, un repudio por lo que no puede decir, no puede aceptar que son sus orígenes, ¿sí? Los repudia, siendo que él viene de ahí, gracias a la oportunidad que se le dio, eh, que cuando se recibió a su abuelo y a su madre, ¿sí? Gracias a esa oportunidad, él tiene la fortuna que tiene,
él logró lo que ha logrado hasta ahorita. Bueno, también con muchas mentiras y engaños. Es hábil porque sabe de negocios, entonces sabe negociar. En realidad tomó a Estados Unidos como si fuera una empresa, pero pues, como que le está llevando a la quiebra actualmente, ¿no? No creyó que el mercado internacional fuera tan diferente como en los ochentas, en los noventas, donde Estados Unidos era la máxima autoridad, pero todo ya cambió. Entonces, aquí podemos ver de dónde vinieron los orígenes de Donald Trump y que no hay justificación más que una aversión sin razón, una fobia de sus orígenes de Donald Trump al tratar así a los inmigrantes, quienes son los que han movido a Estados Unidos, lo han construido desde que se fundó, desde que se creó, desde que llegaron a invadir e hicieron todo lo que hicieron. Desde ahí, los que han levantado Estados Unidos han sido de otras nacionalidades. O sea, y ahorita quiere sacarlos y los quiere criminalizar. No, así no es. Es decir, en este contexto, tanto el abuelo como la mamá de Trump llegaron a Estados Unidos con el estatus actual de perfiles no deseados, porque así es como hoy consideran a toda esa gente marginada bajo sus propios discursos racistas, ¿sí? No deseados. Es decir, Donald Trump existe porque Estados Unidos alguna vez le dio la bienvenida a los inmigrantes pobres y desconocidos. Exactamente, los mismos que hoy son criminalizados, perseguidos y expulsados. Ah, ojo, Trump, ubícate, ubication, mi estimadation Donald Trump. Por eso, este anuncio transmitido en televisión mexicana, algo imperdonable, no solo es un acto de presión política, es también un ejemplo de cómo la narrativa oficial olvida convenientemente su propia historia. Se oculta el origen para poder perseguir al presente. Así es, Donald Trump anda nada más levantando humo, criminalizando a los inmigrantes, a los migrantes e inmigrantes, porque migrante es toda persona que migra de un lugar a otro, puede ser en el mismo país o a otro país. Cuando llega a vivir a otro país y busca trabajo y vive en ese país, ya es un inmigrante. Entonces él criminaliza toda esa condición humana. Pero bueno, mucha gente hace eso por huir inclusive de guerras, de violencia, de situaciones de vulnerabilidad mismas que tuvo su familia, el abuelo y la mamá de Trump, y América los recibió, ¿sí? Lo hicieron grande. Pero hagamos un paréntesis. Obviamente no solo llegó gente de bien a trabajar, llegó gente que realmente se dedicaron a la delincuencia, que fueron criminales. Ahí están las historias del oeste, de Billy the Kid y todas esas grandes historias. Al Capone en otros tiempos, Bonnie Clyde. O sea, también criminales y de origen estadounidense y llegados en migraciones, ¿sí? Con calidad de inmigrantes. No se vale que hoy nos trate así Estados Unidos bajo un esquema de criminalización, ¿sí? O sea, no hay que olvidar las raíces, mi Donald Trump, no porque seas güerito, nosotros morenitos, nos tienes que tratar así. Pues así es esto, mi gente. Como pueblo, nosotros, como nación, nos toca exigir reglas claras, que ningún contenido extranjero con fines de presión política o algún tipo de amenazas se transmita sin revisión ni debate, que los acuerdos binacionales respeten la dignidad del migrante, que los medios de comunicación cumplan su función social sin ceder ante intereses que no representan a México. ¿Sí? Un llamado para las televisoras, Televisa, TV Azteca, las principales y otras tantas. ¿Sí? Ya basta del chayote, ¿sí? Den contenido que defina a México, que proteja a México, que levante a México. Basta, basta de estar denigrando a nuestro país, porque ustedes han tenido voz mucho tiempo para hacerlo, para levantarlo, y en cambio de eso lo han vendido. Han sido vendepatrias, entreguistas. Ya no más. México tiene mucho para ser soberano e independiente, una potencia. Ya basta de eso. Esto nos deja con una reflexión urgente. ¿Sí? ¿En qué momento
Pedimos el control sobre lo que vemos en nuestros televisores, celulares, tablets, en redes sociales, cable o televisión abierta. ¿En qué momento? ¿Sí? Tengamos muy en cuenta que la libertad de expresión es una conquista que debemos defender con firmeza, porque la soberanía informativa no es negociable y por eso nadie, absolutamente nadie, debería tener permiso de utilizar espacios mexicanos para infundir miedo o manipular a nuestras comunidades. ¿Sí? Ojo, ojo con eso. ¿Sí? Ahora, veamos lo que al respecto, ¿sí? Nuestra grandiosa presidenta, ay, perdonen, perdonen, aquí estamos, ok, nos dice, a ver si se escucha bien, o le subimos un poquito el volumen, ahí está cargando el video. Un poquito de paciencia, por favor, aquí la tenemos. Por todo este lío que se ha armado de la de telecomunicaciones. Es una ley que viene trabajándose desde hace meses. Hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclarar. Otra entidad se refiere, Claudia, nuestra presidenta Claudia, se refiere a las televisoras, a una otra red, X, lo que sea, por donde se transmita contenido que la gente pueda visualizar por cualquier medio, ya sea abierto, ya sea privado, sea cables privado, tienes que pagar para que te den cable. La tele abierta, pues es gratis, no necesitas algo con que recibir la señal. A eso se refiere. Para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces ese artículo en particular pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro. En lo que tiene que ver con las atribuciones que recupera el Estado mexicano, ahí sí, ayer lo comentábamos con la secretaria de Gobernación, y hay dudas, pues que se abra la discusión en el Senado, no tienen por qué aprobarse el martes, que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, pues tiene dudas, pues que ahí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano, y que se abra la discusión, no se trata de imponer nada. Pues así el tema, como lo dijo nuestra presidenta, bastante claro. A todo esto desde Palacio Nacional, ¿no? Se dirigió, aclaró, dijo que si el artículo está generando confusión o da pie a que se piense que el gobierno quiere censurar, simplemente se cambia o se elimina, sin mayor problema, ¿sí? Porque el objetivo no es censurar a nadie ni limitar, perdón, la libertad de expresión. Eso desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una de las banderas con las que estuvo gobernando eh, sin titubeos, ¿sí? Y dejó que todos expresaran lo que quisieran. Pero eso sí, con derecho a réplica, porque está muy bien que se permita decir a todos, inclusive mentiras, como lo hace la oposición, así como respiran, mienten. Y, ok,
Tú puedes decir eso del gobierno, pero el gobierno tiene derecho a réplica, es decir, a aclarar y a decir si es verdad, es mentira o en qué contexto se está diciendo ese tema, se expone. Y no les gusta, pues claro, porque quedan evidenciados como mentirosos. ¿Sí? Pero a ellos sí les gusta tirar y decir y luego que les digan que no es cierto, pues no, pues es censura, es persecución política. Pues no, mis amigos, no, 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 para nada. Entonces, ya sabemos cómo es la oposición, pero por eso tenemos mucha presidenta. Lo que realmente busca esa parte de la ley, volviendo al tema, es evitar que gobiernos extranjeros metan propaganda política e ideológica en México. O sea, ¿qué nos interesan sus problemas acá? No, gracias. O sea, no va en contra de lo que ustedes o yo o cualquier persona publica, comenta, transmite, ni en contra de los medios independientes de comunicación, sino que va directamente contra la injerencia, o sea, la intervención de otros países en nuestros procesos informativos. ¿Sí? Así es. Entonces, no se vale, no se metan. ¿Sí? Nadie les llamó, nadie los invitó. ¿Sí? Por eso la presidenta también reconoció que la redacción, es decir, la forma en que está escrito, puede prestarse a malas interpretaciones, un clásico para la oposición, y por eso lo más sano será aclararlo bien para que no se desvíe ese enfoque perdón, del resto de la ley. De esta manera, eh, hacemos una pequeña transición aquí para que sigamos con la noticia. Eh, es que manda la presidenta esta iniciativa para crear la Comisión Nacional Antimonopolio en sustitución de la COFESE. Perdón. Eh, un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Economía. Bueno, este tema tiene también relevancia, va ligeramente ligado a lo que acabamos de ver, porque resulta ser que la presidenta Claudia habla de este tema clave para la creación de este organismo antimonopolio, ese nuevo organismo, que va a contar con autonomía técnica, es decir, que va a reemplazar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea, al IFT, y por eso tiene relevancia, ¿no? Eh, esto que desaparezca y también al INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que fueron creados en otro momento bajo gobiernos neoliberales, perdón, y que según nuestra presidenta ya no responden a las necesidades actuales. Y es verdad, pues se pretende que haya una regulación más justa y eficiente, sobre todo en sectores estratégicos como en telecomunicaciones y la competencia económica. ¿Sí? Esto viene a colación porque gracias a esta invasión a la información por parte de Estados Unidos, eh, abrió el tema y dejó ver la carencia que hay de, de regulaciones y la necesidad imperativa, urgente de reestructurarlas. Por eso que este tema tiene mucha relevancia, porque hay que renovar. Básicamente es lo que nos viene a dar como mensaje, que hay que renovar, porque ya esto es disfuncional. Y además fue creado para otros fines que realmente no eran ni la transparencia ni era una sana regulación de las telecomunicaciones. ¿Sí? Cabe decir que sobre este tema hay algo que vale la pena subrayar, pues nuestra presidenta también dijo que la discusión está abierta, que no hay prisa ciega, que se escuche a todos los sectores y si es necesario que se convoque un periodo extraordinario en mayo para firmar los detalles. Es por eso, hermosa familia mexicana, que esto, más que un problema, puede ser una gran oportunidad para revisar qué leyes queremos tener, cómo protegemos nuestra soberanía digital, nuestra información y cómo garantizamos que nadie venga de fuera
a mover los hilos de la opinión pública. Suficiente tenemos con la oposición y los medios vendidos, ¿sí? Ya no necesitamos que vengan de afuera a decirnos qué ver, qué hacer y qué opinar, cómo pensar. Por eso, les hago una invitación, un humilde llamado que es muy sencillo. Informémonos, hablemos entre nosotros, compartamos bien la información, que esta conversación no se quede entre unos cuantos, porque lo que se decide ahora puede impactar directamente en lo que hacemos todos los días, con el celular en mano, nuestras computadoras, nuestras tablets, en las televisiones. Y sí, también es momento de levantar la voz, pero con responsabilidad, no para atacar, sino para construir, para asegurarnos de que las leyes, que se apliquen estas leyes, ¿sí? Sean pensando en la gente y no en intereses escondidos de unos cuantos, como lo hacían anteriormente los gobiernos del PRIAN. Así que, hermosa familia mexicana, aprovechemos este momento para informarnos, compartir, participar, que esta sea una oportunidad para fortalecer nuestras leyes, hacerlas más claras, más justas, más nuestras, más de México, que nos representen. Levantemos la voz con responsabilidad, no para dividir, sino para construir un país donde la soberanía digital, la libertad de expresión, la justicia económica vayan de la mano. Porque si lo construimos entre todos, todas, lo que se apruebe hoy será un legado digno para el México del mañana. Bueno, amigas, amigos, hermosa familia mexicana, hemos llegado al final de este video. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto, por tomarse el tiempo de estar aquí reflexionando juntos. Si les gustó el video, el contenido, los invito a que le den like, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. También me encantaría leer sus comentarios, a ver qué piensan, qué opinan y qué otros temas les gustaría que platiquemos aquí. Cada vista, cada comentario, cada suscripción ayuda a que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. Siempre a la izquierda, con el pueblo.